amigas, les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Si bien ayer fue martes de moda, he querido dejar este video para el día de ahora como un miércoles especial, ya que hoy es el cumpleaños de mi hija Cristina, cumple 18 años y estoy muy emocionada. Les voy a presentar una prenda que ella me venía pidiendo desde hace rato, pero como he estado muy ocupada, ella me dijo: mami, mejor dame a mí, indícame cómo se hace para yo mismo tejerla. Y como ustedes ven, es un saco que tiene manchitas de vaca, es moderno, es tipo bolerito y el 70% lo hizo ella. Aprendió muy rápido a tejer, yo le ayudé solamente con parte de los puños, las manchitas, bueno, ciertos detalles, y el resto lo hizo prácticamente ella. Así que este video es especial por su cumpleaños y también porque estamos tejiendo madre e hija. Así que manos arriba. Los materiales que vamos a usar para hacer este lindo saco son 6 madejas de esta lana que ustedes ven aquí, es un poco gruesita. Esta es una lana diamante. Si en el caso en su país no hay la misma lana, procuren que sea del mismo grosor. Cada madeja siempre viene en presentación de 90 gramos, por lo que si son 6 madejas serían 540 gramos. Voy a utilizar una madeja de lana jazmín en color negro. ¿Sí? La lana negra va a ser más delgadita que la lana blanca. Y esta es para poner un bordado con manchitas de vaca. Como ya les dije en un principio, es un saco muy lindo. Voy a tejer con agujas circulares de número 6. Voy a utilizar tijeras, aguja lanera. Vamos a empezar este lindo saco por la pieza de la espalda. Para determinar la talla, siempre les digo que deben medirse. Yo no les puedo dar un número determinado porque cada persona, así sea M, S o L, siempre tiene 1, 2 o 3 centímetros de diferencia. ¿Sí? Entonces es preferible que ustedes se tomen la medida y en base a eso saquen su saquito. Yo les voy a dejar unas imágenes en mi blog para que ustedes vean cómo deben tomar las medidas. Ahora, este saco le sirve a una chica que tenga talla S o talla M, porque el modelo es ancho, es suelto, entonces le sirve a cualquier talla. En el caso de mi nena, ella tiene 78 de contorno de cintura. Yo le voy a aumentar 2 centímetros más y le voy a hacer de 80. ¿Sí? Porque el saco es sueltito. Entonces la cantidad de puntos va a ser en la espalda de 70. Y los delanteros obviamente 35 y 35. Tomen en cuenta el grosor de la lana. Sí, esta es gruesita y por lo tanto va a necesitar menos puntos. Cuando tejemos con lana delgadita, necesitamos más puntos. Ahora, entonces, montamos nuestros 70 puntos. Y vamos, lazada, paso y monto. Lazada, paso el punto y monto a la aguja. Lazada, paso el punto y monto a la aguja. Lazada, paso el punto y monto a la aguja. Así y monto. Lazada, paso por debajo y monto a la aguja hasta que tengamos los puntos que necesitamos para nuestro saco. En este caso van a ser 70. Ya tengo tejidos 70 puntos. Ahora vamos a hacer un elástico acanalado, es decir, 2 derechos y un revés.
en esta primera vuelta, obviamente el primero sí lo voy a tejer y vamos. 1, 2 derechos, un revés. 1, 2 derechos, un revés. 1, 2 derechos, un revés. 1, 2 derechos, un revés hasta terminar la vuelta. Una vez terminada la primera vuelta, con 2 derechos y un revés, volteo. El primer punto, ya saben, a partir de la segunda vuelta no lo tejo y paso. Donde está derecho voy a tejer derecho y donde está revés voy a tejer al revés. Así. Revés, derecho. Revés, revés y derecho. Revés, revés y derecho. Ahí para que vean mejor. Vamos, revés, revés y derecho. Hasta que termine mi vuelta. Ya terminé mi segunda vuelta y vamos a la tercera. Aquí nos toca de nuevo 2 derechos y un revés. 2 derechos y un revés. 2 derechos y un revés. Así vamos a terminar esta vuelta y vamos a tejer 7 vueltas más haciendo lo mismo para completar 10. Ya está nuestro elástico tejido con 10 vueltas. Ahora todo el saco va a ser tejido en jersey. Entonces vamos a tejer la primera vuelta al derecho. Ya tejí mi primera vuelta al derecho y ahora vamos la siguiente al revés. Pasamos del primer punto y vamos al revés. Así, toda mi vuelta. Y así vamos a terminar toda nuestra vuelta al revés y luego obviamente la siguiente será al derecho, luego revés y así hasta que tengamos ...41 centímetros, que es la talla desde el hombro hasta la cintura. En este caso es la medida, como les dije, de mi hija, que le queda a una chica de talla S o M. Ustedes se van a medir y de acuerdo a eso van a sacar la cantidad de centímetros necesarias para su tejido. Les dejo de tarea entonces en punto jersey una vuelta al derecho y una al revés. Ya tengo 41 centímetros y está lista la pieza que va a ser para la espalda. Cabe indicar que esta pieza la tejió mi niña. Yo solamente le hice el elástico y ella siguió con el resto. Ya les voy a hacer un clip
de cómo ella teje y lo rápido que aprendió a mí me sorprende, porque ya tengo quien me ayude cuando necesite hacer algo grande. Ahora vamos a cerrar esta pieza y lo vamos a hacer de la manera más apretadita. Entonces, tomamos los dos puntos, lazada y paso. Monto el punto, tomo el siguiente y los tejo juntos. Monto el punto, tomo el siguiente y los tejo juntos. Monto, así. Monto, tomo el siguiente punto y paso. Monto, tejo el siguiente punto, así. Esta es la manera para que quede más apretadito nuestro terminado. Así. Monto, tomo el punto y miren cómo queda. Ahora, una vez que terminemos de cerrar la espalda, yo les voy a dejar de tarea para que tejan dos piezas de 30 centímetros. Es decir, que van a montar 35 puntos, van a hacer el mismo elástico que ya les indiqué y el resto tejido en punto jersey. Aquí está mi nena tejiendo una de las partes delanteras de su saquito. La verdad, este lindo y moderno saco, ella lo ha tejido en un 60%. El otro 40% le he ayudado yo. Y así ella ha aprendido ya. Y esta es su tercera prenda que ya la teje. Y así tengo una linda asistente para cuando tengo mucho trabajo. Está tejiendo ahorita la vuelta al derecho. Y ahí está una de sus mejores compañías. Nuestra pequeña lana, que ya está bien peluda. Bien, amigas, ya tengo mis dos piezas, cada una de 30 centímetros. Ahora vamos a empezar a hacer las disminuciones. Vamos a tejer en esta pieza las disminuciones hacia acá y en la otra hacia allá. Pongan mucha atención. Esta vuelta obviamente va al derecho como ya lo hemos venido haciendo. Ya estamos al final de la vuelta de esta pieza y tejo juntos los dos últimos puntos. Ahora la otra pieza comenzamos tejiendo los dos puntos juntos y luego toda al derecho. Una vez que yo terminé de tejer la vuelta de este lado, obviamente regresé al revés en las dos piezas. Estoy de nuevo al final de la vuelta al derecho, hago mi reducción tomando los dos últimos puntos y en la siguiente pieza comienzo haciendo mi reducción tejiendo los dos primeros puntos juntos. Acabo la vuelta al derecho y obviamente viene la del revés. Solamente al derecho hacemos la reducción. La vuelta al revés va completa. Y vamos a ir tejiendo así las reducciones hasta que completemos 41 centímetros en total de cada pieza. Ya he tejido las dos piezas con 41 centímetros. Y me han quedado 24 puntos.
Ahora vamos a cerrar de la manera apretadita, como les digo yo, así como cerramos la pieza de la espalda, tomando 2 puntos juntos, monto, tomo el siguiente y los tejo juntos, monto, tomo el siguiente y los tejo juntos, monto, tomo el siguiente y los tejo juntos, y así hasta terminar de cerrar esta pieza también. Ahora vamos a hacer la manga. Esta manga es sumamente fácil porque no tenemos reducciones de sisa ni tampoco es en manga raglan. Es una manga recta y es bombachita, pero los aumentos no los vamos a hacer a medida que subimos las vueltas, sino una vez que hayamos terminado el elástico. Ahí vamos a poner los aumentos para que se haga bombacha. En este caso, con la medida de mi hija sale 52 centímetros. Ustedes van a tener que medirse tal como les enseño en la imagen. Ahora entonces vamos a tejer la otra manga, que es muy fácil. Para tejer esta manga vamos a montar 30 puntos y una vez montados los 30 puntos vamos a tejer igual que hicimos en las piezas delantera y de la espalda, 10 vueltas con elástico acanalado, es decir, 2 derechos y un revés. Están 10 vueltas y ahora vamos a hacer los aumentos. Pongan atención porque van a ser 28 aumentos y en total van a quedar 58 puntos y lo haremos de esta manera. Vamos a empezar al derecho y obviamente como hicimos en el resto del trabajo va a ser en punto jersey. Paso el primer punto y ahora aquí está el punto de la aguja y me voy al de abajo, monto y tejo. Paso el siguiente punto al derecho, el punto que viene, tomo la cadenita de abajo y monto a la aguja, tejo al derecho y tejo el punto de donde saqué el aumento. En el siguiente, aquí está mi punto, me voy al de abajo, monto y tejo al derecho, así. El siguiente, aquí está mi punto, voy al de abajo y subo a la aguja, tejo el aumento y tejo el punto. Voy al siguiente, aquí está mi punto, tomo el hilo de abajo, monto y tejo al derecho tanto el aumento como el punto. Viene el siguiente, tomo el hilo de abajo y monto y tejo, aumento y punto al derecho. Voy al siguiente, aquí está mi punto, tomo el punto de abajo y monto a la aguja, tejo al derecho el aumento y tejo al derecho el punto. Tomo el hilo de abajo y monto y tejo al derecho. Tomo el hilo de abajo, monto a la aguja y tejo al derecho. Tomo el hilo de abajo, monto a la aguja y tejo al derecho. Así hasta que terminemos de hacer nuestros aumentos. Ya estoy terminando mi vuelta con los aumentos correspondientes. Aquí subo el hilo, paso al derecho y del último punto tomo también el hilito de abajo, monto, tejo al derecho y tejo al derecho el último punto.
Aquí están 58 puntos. Ahora doy vuelta a mi tejido. Paso el primer punto sin tejer y el resto voy a tejer al revés. Así. Una vez tejida mi vuelta al revés, volteo y vamos al derecho. El primero paso y sigo al derecho. Una vez terminada esta vuelta al derecho, seguimos la siguiente al revés, derecho, revés y así hasta que tengamos 52 centímetros. Tomen en cuenta que si va a ser para su talla, deben irse midiendo tal como yo ya les indiqué. Entonces les dejo de tarea. Tengo ya 52 centímetros de manga y la vamos a cerrar de la manera flojita, porque yo necesito que esta pieza sea más expandible al momento de unir a las piezas delanteras y de la espalda. Entonces vamos a hacerla así. Tomo el primero y tejo el siguiente. Monto a la aguja. Tejo y monto a la aguja. Tejo el siguiente punto y monto el anterior. Tejo el punto y monto el anterior. Tejo este punto y monto el punto anterior. Así. Así. Tejo este y monto el anterior. Y miren cómo se va cerrando y me queda flojito. Terminemos entonces de cerrar la manga. Bien, amigas, ya he avanzado con el saco. Uní las piezas en los hombros primero, tal como les indiqué en un video anterior cómo unir prendas a 2 agujas. Una vez que están unidos los hombros, he colocado la manga cuadrando bien que quede al doblar en la mitad y que quede igual. Y he cosido de la misma manera. Uní también la parte de aquí y está listo para ponerle el borde. Vamos a tomar cada costillita así, de abajo, así, 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 así. Cada costillita, aquí está la cadenita, no sé si ustedes pueden divisar. Vamos a tomar la de abajo, así, la de abajo, así. He montado ya de este lado y me han salido 31 puntos. Ahora en la parte donde reducimos los puntos de la pieza que vendría al lado derecho, me queda así, como huequitos. Por lo que no vamos a tomar la costillita de abajo, sino la de arriba. Así. 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 Así.
y listo. Me han salido 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 puntos. Lo mismo tiene que quedarme en el otro lado. Ahora aquí en la parte del cuello también vamos a tomar la costillita de afuera, ¿sí? Porque las cadenas están así, entonces yo quiero que vaya del otro lado. Tomamos así hasta terminar toda la parte del cuello. Bien, amigas, ya terminé de la parte del cuello de montar los puntos y me salieron 23. Ahora en este lado vamos a tomar los puntos toditos, los 18 y los 31 de acá, por la costillita de abajo. En este de aquí le hicimos la costillita de encima porque estaban invertidos los puntos. Es para que les quede mejor el terminado, por eso les doy estos detalles. Ahora vamos a tomar el hilo para empezar las 5 vueltas de elástico. Y vamos a comenzar por este lado, porque se supone que debe ser al derecho. Entonces empezamos, el primero sí lo voy a tejer con 2 derechos, un revés, 2 derechos, un revés, 2 derechos, un revés, y así vamos a tejer 5 vueltas igual como acá. Miren, amigas, yo les había indicado que tejan 5 vueltas de elástico, pero para terminar yo necesito que esté al derecho, así que le aumenté una vueltita más. Hice 6. Ahora estoy cerrando ya este borde de la misma forma que cerré las mangas, de la manera flojita, es decir, ahí para que vean mejor. Estoy tejiendo así. Tejo el 1 y monto el anterior. Tejo 1 y monto el anterior. Tejo 1 y monto el anterior. Tejo y monto el anterior, y así termino de cerrar mi borde. Miren, amigas, qué emocionada que me siento ya al ver terminado el saquito. Solamente les voy a indicar cómo debemos unir cada pieza. Ustedes van a unir de esta forma. Si bien es cierto, este es un hilo negro, pero traten de poner un poquito de atención nada más. Ya les voy a mostrar también en un esquema cómo hice cada pieza, y les voy a dejar en mi blog la imagen en grande para que ustedes puedan ver con la cantidad de piezas que van a hacer y cómo va a ir ubicado, ¿sí? En esta partecita pongan un poquito de atención porque es la forma como yo voy a pegar en el saco. Solamente lo que van a hacer es esto. Encima del borde de cada pieza van a pasar la costura. Y lo vamos a hacer así. Con puntos de hilván vamos a ir pasando así. Punto de hilván. Ustedes toman parte
de la pieza con parte del saco, así. Ahí van a ir acomodando, así. Es punto de hilván por todo el borde en cada pieza. Entonces ya les voy a indicar el diagrama como les digo, y dentro de poquito van a ver cómo le quedó el saco a mi nena. Miren amigas, yo para hacer las huellitas he utilizado aparte un par de agujas de número 4.5. Este es el esquema que yo preparé para hacer las huellitas. Voy a hacer más grande, por ejemplo esta. Ustedes ven el diagrama, cómo está ubicado, y desde luego estas son las vueltas que serían al derecho, ¿sí? Es decir, aquí por ejemplo, están estos cuadraditos donde señala cuántos puntos van a necesitar. Aquí en este caso sería, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos. Por lo tanto, montan los 9 puntos, tejen al derecho esos 9 puntos y luego obviamente una vuelta al revés con los mismos 9 puntos. Luego viene la segunda vuelta porque estoy contando las vueltas al derecho. Entonces aquí me dice que yo tengo que reducir de este lado y tejer los puntos que vienen y acá hacer un aumento. Al reducir obviamente lo hacen tejiendo 2 puntos juntos y del lado de acá el aumento siempre, como les he dicho, van a sacar tomando la cadenita de abajo del punto en curso. Así van a irle dando forma a las huellitas con el color negro. Ahora, este mismo diagrama aquí se ve pequeño obviamente y es un poco dificultoso para ustedes mirarlo, pero yo en mi blog les voy a dejar en imagen grande este mismo diagrama para que ustedes lo sigan, y aquí está la cantidad que deben hacer. Por ejemplo, aquí esta es la forma que va a ir en la espalda, esta es la forma 1 y es una pieza, esta es la 2 y van a tejer 10, y así está indicado aquí todo. Y también les voy a dejar otro diagrama con cada pieza del saco y voy a ubicarles cada manchita en el diagrama para que ustedes sepan dónde van a ubicar. Ya vieron ustedes cómo deben coser cada huellita, sí, haciendo hilván alrededor. Entonces, amigas, eso es todo. Yo espero que me hayan entendido. De todas maneras, cualquier pregunta, cualquier inquietud, no duden en preguntar. Miren, amigas, qué lindo que quedó. Ahí está luciendo mi hija su saquito. Hagan ustedes también para las muchachitas de casa. Estos saquitos están de moda y les va a gustar. ¿Les gustó, amigas? ¿Verdad que muy fácil? Ya vieron ustedes. Hay muchos modelos muy lindos que están ahora de moda. Les ponen florcitas, les ponen nubes, les ponen alucas con gavetas, en fin. Ustedes pueden hacer con el diseño que gusten. Yo ya les dejo la idea y en ustedes está incluso mejorar. Yo espero que les haya gustado este video y si les gustó, denle dedito arriba. Gracias por seguirse suscribiendo a mi canal. Déjenme sus comentarios que más desean tejer conmigo y Dios mediante nos vemos en el próximo video. Bye.